Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu devocional. El día de hoy vamos a estar hablando de Ezequiel capítulo 5. En este capítulo vemos a un profeta muy activo, muy dispuesto a hacer lo que Dios le pedía que hiciera. En el capítulo anterior, Dios le pidió a Ezequiel que se acostara sobre un lado para representar los días o los pecados del pueblo de Israel. En este capítulo, Dios le pide a Ezequiel que se rasure la barba y la cabeza. Debemos de entender qué significaba esto para Ezequiel. En el pueblo de Israel y en la ley de Moisés estaba establecido que los hombres no debían nunca rasurarse la cabeza ni la barba, porque era un voto de fidelidad a Dios. Era como una especie de recordatorio del pacto que ellos tenían con Dios de fidelidad, de promesas, de bendición, de obediencia, etcétera, etcétera. Pero como el pueblo de Israel había roto ese pacto de fidelidad y de obediencia, ahora Dios les estaba demostrando cómo iban a ser castigados. Y Ezequiel se rasura la cabeza, se rasura la barba y Dios le dice, una tercera parte de tu cabello, quémalo. La otra tercera parte, córtalo en cachitos con la espada. La otra tercera parte, espárcelo al viento. Y esto tiene mucho que ver, o a lo mejor se relaciona con Apocalipsis, pero ese es tema para otra historia o para otro devocional o para otro video. Y otros pocos de los cabellos de la barba y de la cabeza de Ezequiel debería de atarlos al manto que él traía, solamente unos poquitos. Esto quería decir que un tercio de la población moriría por el fuego, el otro tercio moriría por la espada y el otro tercio de la población del pueblo de Israel serían dispersados entre las naciones y aún estando dispersados entre las naciones serían perseguidos y muertos a espada. Y el otro cachito de cabello era el remanente que Dios había guardado para volver a hacer de ellos una nación. Ahora, ¿por qué este castigo? Dios les había dado muchos privilegios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice el capítulo 5 al principio, que Dios lo había establecido en una zona estratégica en medio de las naciones. Pero esa zona estratégica era para que el pueblo de Israel fuera luz, estuvieran compartiendo lo que es la presencia de Dios, que todos adoraran al Dios verdadero, etcétera, etcétera. Pero no lo hicieron. Antes, al contrario, se contaminaron, se envolvieron con las otras naciones, se hicieron como las otras naciones, desobedeciendo a Dios, despreciando el pacto, desechando a Dios y todos los estatutos que Dios les había dado. Y esa era la razón por la cual ellos ahora estaban en cautiverio y estaban en castigo. El versículo 13 nos describe cómo es Dios. Se los voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra, y se cumplirá mi furor y saciaré en medio de ellos mi enojo, y tomaré satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. Dios es grande en misericordia, pero es lento para la ira. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene un límite, que Dios puede tolerar muchas cosas, pero que todo tiene un límite y todo tiene su tiempo. Y el tiempo de la humanidad para su juicio viene pronto. Dios es santo y Dios no puede permitir la desobediencia. En medio de su amor y en medio de su misericordia, Él siguió llamando al pueblo de Israel durante mucho tiempo al arrepentimiento, pero ellos cada día le desechaban, le despreciaban y decidían no buscarle. Y entonces, a causa de este desprecio, vino el castigo de Dios sobre ellos. Dios definitivamente es misericordioso, pero vendrá un tiempo también de justicia para la humanidad, de justicia y de juicio, porque esta humanidad, esta sociedad en la que vivimos hoy, cada día va en aumento en maldad, en el desprecio hacia Dios, en la desechando la búsqueda de Dios. Ya no quiere la gente conocer a Dios, y eso también traerá un juicio y un castigo sobre la humanidad. Busquemos a Dios. Es tiempo de buscarle, es tiempo de honrarle, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de orar.
Es tiempo de estar en comunión con Dios, porque pronto vendrá y vendrá por un pueblo santo, por un pueblo que sea obediente. Hasta aquí con este devocional. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que hayas sido edificado en la palabra del Señor y sobre todo espero que hayas leído este capítulo completo en tu tiempo de devocional. Nos vemos pronto.